Bienvenida, nuestros oyentes les escucha. Buenos días también a todos tus oyentes. Gracias por invitarnos a este espacio para poder hablar sobre estos temas que es importante que las personas puedan conocer. Muchas gracias, también saludamos y claramente nuestros oyentes quieren escuchar su voz de Ariana Alba. Buenos días, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Justamente en el marco de estas elecciones generales de 2026, es muy importante conocer también las propuestas de los candidatos y conocer la realidad de la región y qué cosas también podemos hacer en el marco para resolver todas esas problemáticas que nos aquejan. Muchas gracias por estar presente aquí en cabina de La Voz del Bosque. Para empezar, Karen de la Cruz, ¿nos puedes explicar qué es CHS Alternativo? Sí, bien, CHS Alternativo en realidad es un nombre en corto, pero el nombre es Capital Humano y Social Alternativo. Es una organización sin fines de lucro especializada en las temáticas como por ejemplo la trata de personas en sus diferentes finalidades, ¿no? La trata de personas con fines de explotación sexual, explotación laboral, entre otras. Y también personas, por ejemplo, desaparecidas que están relacionados a estos tipos de delitos que atentan contra los derechos, pero principalmente la dignidad humana. CHS significa Capital Humano Social. Y social alternativo. Wow, entonces, oyentes, cuando escuchan esta sigla CHS Alternativo, pues hablamos del... ¿Karen? Capital Humano y Social Alternativo. Muchas gracias, Karen de la Cruz. Ariana Alban, un estudio que está haciendo CHS Alternativo, si me puedes mencionar, por favor. Claro, justamente actualmente tenemos un análisis de los planes de gobierno en el cual estamos tratando de difundir esta información sobre cuáles son las propuestas de los 10 principales partidos políticos que se encuentran en las encuestas en relación a la trata de personas. Y por supuesto aquí también tenemos la conexión con la minería ilegal y la tala ilegal que están presentes alrededor de todo el Perú, especialmente en la zona selva, en el cual podemos visibilizar que de por sí existe un consenso entre los partidos de que esta es una problemática regional y nacional que se debe responder. Sin embargo, y también, bueno, se menciona sobre la persecución del delito, pero lamentablemente esto no resulta ser suficiente si es que no se consideran las consecuencias que tiene estos tipos de delitos en relación a la trata de personas. No tenemos un enfoque, desde las propuestas de los partidos, no tenemos un enfoque garantizado que pueda ayudar a la víctima, sino se habla más de una persecución del delito y un enfoque sancionador como tal. De por sí, eso es importante, poder combatir estos delitos, pero también es importante poder darle la atención integral a las víctimas que son tratadas para poder realizar algún tipo de trabajo forzoso, explotación laboral y también sexual en estas zonas donde está el tema de la minería ilegal y la tala ilegal, que aquí en la región Loreto está presente, ¿no? Y bueno, se plantea también el tema de la formalización, de lo cual carece de alguna forma de recursos reales y termina de alguna forma perpetuando la ilegalidad. Ya hemos visto bastantes ampliaciones del Reinfo, entonces es necesario también de que los partidos políticos puedan tener respuestas integrales tanto al combate del delito como a la protección integral de la víctima. Muchas gracias, Ariana Alban. Creo que es muy estructurado lo que está mencionado. Entonces, Karen de la Cruz, ¿qué nos puedes decir sobre los resultados o la convivencia que nos está mencionando Ariana Alban? Bien, bueno, para nosotros como CHS Alternativo es importante de que puedan hacer las personas, bueno, no solamente cumplan con el voto, con el deber que tienen de ir a votar, sino que también se informen sobre esos planes de gobierno que tienen las autoridades. Pues como ella lo mencionaba, Loreto lamentablemente, nos encontramos en una de las cifras más altas de situación de pobreza y extrema pobreza. Eso pues ni hablar, ¿no? En las comunidades donde existe, digamos, la minería ilegal o la tala, las necesidades de la población es más grande, no llegan todos los servicios, lo cual hace que lamentablemente se conviertan muchas veces en víctimas de trata o trabajo forzoso. Y una población que no se informa, lamentablemente no va a tener la capacidad de hacerle el seguimiento a esas propuestas ni de exigir que se cumplan, ¿no?
Te comento, Karen de la Cruz, mucho se habla en Loreto sobre las economías ilegales, ¿verdad? ¿Cómo se vincula claramente esta economía ilegal con los casos de trata de personas con fines de explotación laboral dentro de nuestra región? Así es. Lamentablemente, el tema de las economías ilegales, como está claramente el tema de la minería ilegal, con el tema de, por ejemplo, el tema del oro, lamentablemente estas personas eh, han invadido algunas comunidades. En principio estaban, por decirlo, en lugares lejos, como por ejemplo de Aten del Marañón y otras cuencas. Sin embargo, hemos visto que esto ha tenido un avance. Claramente hemos visto también en las noticias que lamentablemente están acá cerca en la cuenca del Nanay, se han encontrado diferentes dragas y cómo se vincula. Lamentablemente estas personas buscan a no solamente personas jóvenes, sino también adolescentes, ¿no? Con el fin de poder obtener mano de obra barata. Y de esta manera, algunos, e incluso de acuerdo a una investigación que también hizo CHS Alternativo, por ejemplo, hemos visto que estas personas, ¿no?, llegan a acuerdos con algunas autoridades de estas comunidades donde les ofrecen no solamente pago a los jóvenes o a algunos adolescentes para trabajar en la minería ilegal, sino que también le hacen un pago a la autoridad de la comunidad, ¿no? Lo cual también nos hace ver que hay situaciones incluso hasta de corrupción. Efectivamente, justamente eso estaba notando, cuando hay acuerdo con las autoridades dentro donde se practica el tema ilegal, netamente estamos hablando de corrupción. ¿Qué nos puedes decir, Ariana Alba? ¿Qué factores estructurales favorecen que la trata de personas y la explotación laboral se integren en las actividades económicas ilícitas dentro de nuestra región? Sí, justamente como también Karen lo estaba mencionando, justamente Loreto es una de las regiones que tiene niveles de pobreza y pobreza extrema más altos a nivel nacional. Entonces, algo que también hemos analizado desde la campaña comunicacional que tenemos de Tu voto cuenta, Tu voz protege contra la explotación, es que la trata de personas es un problema multicausal. Eso quiere decir que hay diferentes factores en la población que hace que que puedan estar en riesgo de ser captadas por estas economías ilegales. Principalmente factores relacionados como tal a la pobreza, a la falta de oportunidades de empleo y también aquí entra el tema de violencia. Muchas veces también dentro de las familias de las víctimas ya se encuentran en esa situación de violencia contra la mujer, violencia contra niños, niñas y adolescentes, que los hace también caer en este riesgo de poder de alguna forma ser captadas, ser engañados por una mejor oportunidad. Imagínate, Ariana, si ya estamos hablando, ese factor de que estas economías ilegales traen la violencia ya intrafamiliar, y también se habla mucho del embarazo adolescente en esa época. ¿Tienen ustedes como CHS Alternativo información para que nuestros oyentes tengan en cuenta? Sí, justamente en relación al embarazo adolescente, nosotros hemos podido recabar datos también en el marco de las reuniones que hemos tenido con la mesa de concertación, que en relación al acuerdo de gobernabilidad que está por actualizarse también. Ya para el 2021 teníamos un índice de 18.3% para en temas de embarazo adolescente. Y lamentablemente esta situación se ha visto agravada. Ya para el 2024, según fuentes de ese plan, tenemos el 23.4% de niñas y adolescentes que han sido madres de 10 a 14 años y de 15 a 19 años. Entonces, esta situación es bastante lamentable, este aumento en relación a no solamente al embarazo adolescente, sino también al tema de violencia que también se ha visto agravada, ¿no? Y estos factores son multicausales, son estructurales, hay bastantes brechas en relación a la educación, al aprendizaje, el acceso a la universidad incluso, y la falta de formalización del empleo. Entonces, como tal, nuestros aspirantes al gobierno tienen que tomar en cuenta esas realidades para también poder proponer propuestas integrales y que estén acorde al presupuesto que ya se ha aprobado. Lamentablemente hemos señalado en nuestro análisis de que los planes de gobierno, la muy buena parte de ellos, por no decir todos,
ya no están alineados a ese presupuesto y tienen propuestas que son de alguna forma populistas en relación a que proponen megacárceles, proponen de alguna forma algún tipo de propuestas inviables y lamentablemente no nos dicen cómo lo van a hacer. Y mucho de esto se queda en el papel y no realmente en el beneficio de la población. Como La Voz del Bosque, pedimos a los candidatos, diferentes candidatos a nivel regional, que hagan propuestas visibles, propuestas que sean reales para nuestra población. Karen de la Cruz, ¿qué políticas públicas o acciones intersectoriales consideras prioritarias para romper el vínculo entre economías ilegales y trata de personas con fines de trabajo forzado? Bien, un poco independiente del tema de las políticas públicas que son muy importantes, bueno, a nivel nacional contamos también, por ejemplo, con una política nacional frente a la trata de personas y sus formas de explotación que de alguna manera tiene 42 servicios para poder trabajar en la lucha contra la trata de personas, pero aquí va también un problema que es importante que tengamos en cuenta. Por ejemplo, hay muchos servicios que no cuentan con el presupuesto suficiente para que se pueda hacer frente a estos tipos de delitos. Entonces tenemos a un ministerio público, a una policía, que muchas veces se ve en la dificultad de no poder llegar hasta estas zonas, ¿no? Porque no cuentan con gasolinas o no hay el personal suficiente y esto pues lamentablemente también incluso hasta genera impunidad, ¿no? Efectivamente, un problema real que hablan en la región Loreto es el tema de presupuesto. Ariana Alban, dímelo. Sí, justamente en eso, esto está en el marco también de nuestro informe alternativo que lo sacamos periódicamente. Nosotros realizamos un análisis de la política pública en relación a la trata de personas y también a todas las acciones estatales que se están realizando. Hacemos una solicitud a todos los gobiernos locales y municipales y también a los sectores que están relacionados a la implementación de esta política. Y justamente para dar también el dato, hemos identificado que solamente 11 servicios de los 42 servicios son Wow. los que tienen un presupuesto identificable. Acá también hacer esta precisión, porque hay 7 servicios que lamentablemente no hemos encontrado una meta presupuestal, es decir, que nunca van a poder recibir presupuesto. Tenemos los demás son servicios que a nivel general son de alguna forma empleados por las instituciones, pero no se les asigna un presupuesto identificable. Solo hemos encontrado que 11 de esos 42 son los que realmente lo cuentan. Entonces, justo también para poder comentar, hacemos este informe alternativo periódicamente. Justo en marzo ya vamos a sacar una nueva edición, en el cual esperamos que toda la sociedad civil y los ciudadanos puedan estar atentos a los resultados. Aquí, por ejemplo, nosotros hacemos bastante énfasis en la participación ciudadana, no solamente a través del voto, sino también una participación activa, y aquí es donde tenemos a nuestra veeduría mirada ciudadana, que justamente tratamos de poder influir e impactar en el tema de también hacer el seguimiento a las autoridades y que realmente no solamente cumplan sus promesas, sino también de que puedan realmente responder a las necesidades que se puedan ir presentando a lo largo del tiempo, ¿no? Esta información que menciona Ariana Alban creo que es muy importante para nuestros oyentes de La Voz del Bosque. Karen, ¿cuáles son los principales desafíos en la persecución penal de redes criminales que combinan lo que es explotación laboral, trata de personas y otras economías ilegales? Bien, bueno, como te mencionaba hace un instante, lamentablemente el tema de la falta de presupuesto, ya hace poco uno de los fiscales, Chávez Cotrina, comentaba, ¿no? Que probablemente hasta marzo van a tener que lamentablemente despedir a muchos trabajadores de la fiscalía porque no tienen el presupuesto. ¿Qué implica eso? Que desde ya hay muchos casos que toman su tiempo para que puedan llegar a una sentencia. Esto hace pues que lamentablemente se demore aún más, ¿no? Y eso es lo que le preocupa a la gente, ¿no? Mi caso demora mucho, ¿qué está pasando? No hay respuesta. Entonces,
imagínese eso, ¿no? Entonces no sabemos bueno, en qué otras cosas más puede impactar. Entonces sí es lamentablemente preocupante para el tema de la investigación, ¿no? Necesitan el presupuesto para la investigación, necesitan el presupuesto también para la atención y la protección a las víctimas y también su proceso de reintegración que muchas veces no se toma en cuenta, ¿no? Muchas veces, como te decía Ariana, solamente se hace la persecución del delito, se puede identificar a los presuntos culpables, pero a la víctima se la rescata y ahí termina el trabajo. Entonces, ¿qué va a hacer el Estado también para poder reinsertarla? Porque, como ves, sobre todo en muchos delitos donde lamentablemente las víctimas son adolescentes, por ejemplo, estos adolescentes dejan de estudiar, no pueden regresar a la escuela. Claramente eso es un problema real que vivimos en nuestra Amazonía, en nuestra región Loreto. Ariana, ¿me comentas sobre el tema de la campaña comunicacional y también un mensaje final de parte de su persona hacia nuestros oyentes? Queremos hablar mucho tiempo, pero lamentablemente en radio el tiempo es corto, pero te escuchamos, Ariana. Claro, justamente en esta campaña comunicacional titulada Tu voto cuenta, tu voto protege contra la explotación, ahí estamos realizando sensibilizaciones con respecto al voto informado y también información relevante en relación a estas problemáticas de trata de personas, delitos contra la dignidad humana, que se interrelacionan muy bien con diferentes dimensiones. Y bueno, un mensaje final sería de, por supuesto, poder de alguna forma informarnos correctamente de las autoridades, de las elecciones que estamos realizando en abril, el 12 de abril, poder saber cómo vamos a votar. Ahorita justamente hay una fragmentación partidaria muy grande, ¿no? Entonces efectivamente. es necesario, y la cédula es enorme. Entonces ahí es necesario que los oyentes, que todas las personas realmente puedan saber cómo ejercer su voto válido. Te comento así súper chiquito como dato, en las elecciones pasadas de 2021 hemos tenido un 40% de ausentismo aquí en la región Loreto, a nivel nacional un 30%. Y los que pasaron a segunda vuelta ni siquiera han podido llegar a un 20% de los votos válidos. Wow. Entonces aquí es necesario de que no votemos en blanco, no votemos en nulo, podamos elegir a una persona que nos represente realmente, que podamos tener nuestros ideales con respecto a esta persona y poder a través de nuestro voto poder también cambiar la situación en la que nos encontramos de mucha fragilidad política, ¿no? Muchas gracias, Ariana Alban, por estar aquí presente en cabina de La Voz del Bosque. Karen, un mensaje final para nuestros oyentes. Sí, nada, estamos en un contexto de elecciones y lo que le pedimos a la población justamente para que cada cierto tiempo no nos quejemos de alguna manera y digamos, no siempre nos toca los mismos, ¿no? Pasan autoridades que no hacen nada, nos mienten. Para evitar justamente esa situación, les pedimos a todos los oyentes que puedan votar con responsabilidad, informándose, revisando información sobre sus candidatos, pero sobre todo tener en claro qué problemas están pasando en nuestra región y qué cosas nos ofrecen las autoridades para no seguir teniendo estas cifras altas y alarmantes que tenemos y que no nos deja progresar en la región. Agradecemos a Ariana Alban y a Karen de la Cruz del CHS Alternativo. Muchas gracias.